Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es El Análisis, exactamente la hora 16 con 2 minutos. Un lunes donde va a haber sesión esta semana en la Cámara, donde hay reunión de la Comisión de Juicio Político y donde hay un montón de datos y de puntas por lo que pasó ayer en Río Negro, por lo que pasó en Neuquén y por lo que está sucediendo también con declaraciones públicas muy importantes. Habló, por ejemplo, la diputada María Eugenia Vidal, habló también Elisa Carrió. Así que hay un montón de cuestiones y comienzo saludando para ver lo que va a pasar y sobre qué columnas hablan en un rato a mis compañeros. Primero ella, Daniela Mosetic. ¿Cómo le va, Mosetic? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pato, bienvenido. Pato, Gracias, acá, que nos viene a acompañar hoy lunes. Evidentemente le dijeron que el programa de los lunes con nosotros son me dijeron. Lo que pasa es que el señor Fernando Fraquelli justamente está trabajando, está volviendo de la provincia de Río Negro, exacto, donde ganó Beretilnec. Así que me dijo, por favor, llegate más temprano, y para mí es un enorme gusto reencontrarme con muy buena gente y muy buenos profesionales. El señor David Cayón, que me acompaña muy temprano a la mañana, Cayón también. ¿Cómo le va, Cayón? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro mucho que esté Pato, que no esté Fraquelli. Exactamente. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, como vos bien decías, mucha gente opinando, mucha gente hablando. Se arrancó el calendario electoral. Se dio la particularidad donde todos ganaron, una cosa casi única en este país. ¿Viste? Todos festejan desde una punta a la otra, todos festejan haber ganado una elección en Neuquén. No queda claro entonces quién perdió. Pero bueno, es así, los movimientos provinciales se impusieron tanto en Neuquén como en Río Negro. Y después nosotros vamos a tratar un poco lo que tiene que ver con algo que preocupa a muchos, que es los créditos UBA, cuál es la discusión, cómo se está dando la discusión en el Congreso. Y entró un proyecto de ley de algo que por ahí... Perdóname, una cuestión, Cayón, que vos... Digo, si no hubiese habido sequía y el gobierno tuviese 12.000, 10.000, 15.000 millones más, a lo mejor el tema UBA, a lo mejor había un resquicio. Pero en esta coyuntura es doblemente o triplemente difícil que haya alguna luz, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Bueno, a ver, yo creo que debería ser al revés, básicamente, porque vos lo que tenés con los créditos UBA es que ajustan por inflación y la inflación cada vez es más alta. Con lo cual, aquellos que tienen créditos bajo ese sistema que se creó durante la gestión de Cambiemos, bajo el ala de quien era el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Bueno, la verdad es que hoy están bastante ahogados con las cuotas porque los salarios no ajustan de la misma manera que la inflación, con lo cual eso más o menos te da la pauta. Y de lo otro que vamos a hablar es de algo que seguramente todos estamos hablando últimamente, que es la inteligencia artificial. ¿Vieron todos los chats de la inteligencia artificial? Nadie entiende mucho de qué se trata, pero lo cierto es que los que entienden parecen estar bastante preocupados. Entró un proyecto de ley para regular el funcionamiento ético de la inteligencia artificial. Es un proyecto de ley de Facundo Manes, que sabe bastante del tema.
Y de otra diputada del radicalismo, Jimena Latorre, también vamos a hablar un poquito de eso. A mí, ¿sabes qué? Me gustó qué definición me dieron de que ya se está aplicando permanentemente la inteligencia artificial. Y me dicen, vos tenés una inteligencia artificial casi cotidiana que es en el Waze. Waze, claro. Esa es la inteligencia artificial angosta, me dicen. Y la verdad es así. Después viene la otra más compleja, la que te escribe notas, ¿Probaste? la que te resuelta. ¿Cómo? ¿Probaste alguna cosita en el chat? Sí, pregunté quién era el Pato Méndez. El excelentísimo Pato Méndez. No sé, no, pero digo, viste, es más abstracto eso. Pero el Waze funciona como un sistema que no interactúa con nadie. Pero es inteligencia artificial, me explican, Cayón, hasta donde he aprendido. Sí, en realidad también interactúa, el Waze interactúa con todos. Porque vos le das información todo el tiempo. Sí, claro. O sea, no solo que le decís dónde estás, sino el lugar donde querés ir también. Pero digo, cuando vos vas transitando... Si hay un auto detenido, si esto está más lento, si estás tardando mucho, si hay una calle... Y aparte el Waze lo que hace es toma tu posición y va mirando el movimiento que vos tenés como para darse cuenta si va estás fluido, detenido, si no. te pregunta, ¿estás en una estación de servicio? ¿Cuánto vale la nafta en esa estación que estás? Te pregunta todo eso. Si tenés ganas de... ¿Ah, sí? Sí. Claro. O sea que... ¿Cómo se para? Yo si manejo no puedo responder esas cosas. Yo. Bueno, usted es un poco colaborativo con el resto, pero está bien. Para eso es la inteligencia artificial. Vengo a la mañana, vengo para manejando. Esa es inteligencia solamente, después de la parte artificial. Vengo a la mañana, mucho auto, medio dormido y lo escucho a Cayón. Encima querés que le diga cuánto está el litro de nafta. Pero llegás acá y sabes todo, porque Cayón ya se levantó antes que vos, ¿entendés? Sí. Así que bueno. Y van a regular... Ah, sí, el proyecto de la diputada Mendocines, por ejemplo. Sí, Jimena Latorre y Facundo Manes. ¿Se podrá legislar eso? Sí. Hay legislación, hay recomendaciones de Naciones Unidas al respecto, porque más allá, como todo en el uso de la tecnología, tiene una parte que es una herramienta que tiene muchísima utilidad, pero después tiene otra parte que si no se hace con responsabilidad, con parámetros éticos, que digo, para que se entienda bien, y me parece que está bien escrito esto en el proyecto de ley, son parámetros éticos, no parámetros morales. No, claro. Avisar que, por ejemplo, que lo hiciste con qué sistema se hizo, porque después va a empezar a desdibujarse si esto lo hizo una máquina, si lo hizo una persona. Las fotos que aparecen. Como lo mismo que como hizo Instagram con respecto a las publicidades. Claro. Bueno, mirá, voy a avisar. Mirá, esto es una publicidad. Y además, hoy ¿no vieron en algún lado, en algún medio gráfico, vio hoy las fotos? Que la verdad son todas fotos generadas por la inteligencia artificial y que no son ciertas. Ah, sí. Donde está la de Francisco con el camperón. Pero hay fotos de Elon Musk, hay fotos de Leo Messi, ¿no? Y hay una película que no la he visto. ¿La vieron la película del fin de semana? Esta que es una mujer fallecida con una pareja joven que está destruida por su viudez y que alguien le propone que vuelve a establecer contacto con el fallecido a partir de la inteligencia artificial. Ella le entrega imágenes de videos, de viajes, le entrega mucha voz y ella termina hablando con el fallecido. No vengo para que me ponga esa cara, Mocetín. No, es que es un poco border. Y bueno, pero estamos en etapa de Mario Bros. Entonces, claro, nosotros somos... Pero sí, es una película del fin de semana. Ella habla con el señor fallecido. No, empecé a ver la serie la que hay que... No, sí, señor fallecido, pero ella habla con el señor fallecido. Volver a hablar. Bien. Bueno, así que la verdad que sí, aparte es muy trabajadora Jimena siempre, Latorre, y está Facundo Manes, que del tema debe ser el que más conoce, me parece. Por lo menos creo que adentro de la Cámara de Diputados debe ser uno de los que más sabe del tema. Aparte también hay que tener en cuenta que esto es real, en algo que muy poca gente sabe del tema. Todos podemos hablar y podemos opinar, pero saber realmente, si vos no sos un especialista en el tema, si no trabajás con esto, es muy difícil que hoy lo sepas. Más adelante seguramente se va a popularizar ese conocimiento. Claro. La verdad es un tema donde estoy al margen, pero puede ser muy atrayente, pero hablarlo con hijos de ustedes menores es todo un tema, me parece también, ¿no? Es una cuestión, es como muy revolucionaria, me parece, ¿no? La verdad, encararlo, tratar de adivinar cómo es el futuro por lo que vos decís, por el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Y ellos para estudiar. Con nuestros colegas ya se habló también en las redacciones y cuáles son los planteos a futuro de cómo puede incidir en el trabajo diario. No creo que represente ninguna amenaza, pero siempre con la misión de crecer, de desarrollarse, porque si no esto, sí, claro, los trabajos de esos te los va quitando. Claro.
Sí, la verdad que... Que se pero estudiando. para explicarlo, para hablarlo, a lo mejor los chicos lo van asumiendo con la naturalidad de los 11, 12 años, Eso ¿no? le Pero va a bueno, pasar, exacto. exactamente. Bueno, aquí estamos, exactamente la hora 16 con 10 minutos. Estamos en el análisis con Daniela Mosetic, con el señor David Cayón, y en un ratito vamos a estar con lo que se viene, que es un segmento a cargo del titular del Instituto de Capacitación Parlamentaria, el ICAP. Vamos a estar con Gustavo Mariluz, repito, hablando de un tema que nos compete a nosotros, que es muy importante, lo podés abordar desde distintos lugares, que es la representación política. Tiene que ver con lo geográfico, tiene que ver con el tema cuantitativo. ¿Cuánto hace que se está planteando aquí en el Congreso que hay provincias que están subrepresentadas? Muchísimo tiempo. Digo, si se cumple con ese parámetro, hay un cambio político sustancial. En la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que como ya es grande y tiene muchos representantes, bueno, pero es la que está más inequitativamente representada, por ejemplo, en materia de cantidad de habitantes. Que tendría que tener más. Por supuesto, más claro. Digo, ya de entrada, por la cantidad de habitantes, deberías tener más diputados. Exactamente. Y a eso le tenés que sumar que hay provincias que deberían tener más representantes. Pero hay otras que me parece que están más representadas de la cantidad de gente que tienen. Claro. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires tendrías que sumar como 20, si no me acuerdo mal, una cosa así. Sí. Lo cual inclinaría mucho la balanza. Total, para, que ya está inclinada. Para la representatividad, no solo la representatividad, sino que para los intereses que representan esos diputados. Los diputados, representan los intereses nacionales, no los provinciales. Pero de todas formas tiene una cuestión de territorialidad. Y esto no es nuevo lo que voy a decir, pero por ejemplo hoy trabajábamos con un compañero, con Gastón Fiorda a la mañana, que mostraba todo lo que es el calendario electoral que arrancó con Río Negro, con Neuquén. Y vos veías el porcentaje de votantes en las provincias, 0,47, 1,5, Lo que representan para el nacional. Claro, bueno, claro. Ayer hasta que no llegás a la elección nacional, que tenés Cava y tenés provincia de Buenos Aires, que el 45%. 345.000 votantes en Neuquén. Claro, para nosotros ese número... Es un municipio chico del conurbano. Es un municipio chico del conurbano. Claro. Es un barrio de la ciudad. Exactamente, claro. Teniendo en cuenta que son 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, tenés 10 Ahora provincias. También, por ejemplo, vos podés decir, bueno, mira, la ciudad de Buenos Aires, si vos agarrás el censo anterior y este censo, tiene la misma cantidad de habitantes. Sí, exactamente. Con lo cual, uno podría decir, bueno, tiene más representantes de lo que debería tener. Totalmente. Teniendo en cuenta... Totalmente, sí, exactamente. Como si te faltan en provincia, te sobran en Cava, efectivamente. Claro, te sobran en otros lados, también, pero... Lo que pasa es que cuando todo el resto de la dirigencia política te habla de el exagerado peso de la provincia, si vos encima le otorgás más poder, es como políticamente difícil de explicarlo, efectivamente. Sí, bueno, ese equilibrio, yo una vez lo trajo, este tema lo había traído Martín Bravo, acá me acuerdo que había traído los números de cómo tendría que ser hoy proporcionalmente. Yo dije, bueno, pero no es justo. Y entonces me decían, bueno, sí que el Senado, para eso va a estar el Senado. Que tiene 3 por cada... Pero igual, acá no es solamente el peso en lo formal, sino en las negociaciones, en la cantidad de diputados, en el peso, en el poder tiene que ver. Una vez me acuerdo que estaba haciendo una nota. Imagínense discutir los subsidios al transporte, por ejemplo. Claro. Con, no sé, 70 diputados de la provincia de Buenos Aires contra 30 de Formosa. ¿Alguna vez? Algo, digo, Además sabemos que en el Senado no se maneja por el representatividad de la Bueno, que está bien, entonces... establece otra cosa, se privilegia lo territorial, efectivamente. Sí, pero a la hora de votar no votan el interior contra la provincia de Buenos Aires, votan en un bloque, entonces... Sí. Alguna vez, no hace mucho, tomando un café con un intendente del conurbano, estábamos en una terraza y él miraba todo lo que había abajo y la verdad que era casa, avenida, casa. Decía, mirá el despiole que tengo yo para administrar esto y apenas soy intendente. Comparame con fulano, y nombró un gobernador de una provincia chica, que él es gobernador, yo intendente, él tiene avión y yo acá lidiando con el conurbano, decía. Pero bueno, la otra cuestión es la confirmación de que hay sesión el próximo miércoles. Exacto. Está confirmado que mañana hay juicio político. Supermartes, sí. Y después el miércoles hay sesión
dicen Mosetti con un listado bastante acordado, ¿no? Sí, no es una cosa que genera... Nada para emocionar. No, nada para No tratan ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? No tratan ley de alquileres, se trata... Lo más representativo es el tema del lavado de activos, un tema que Y sí. viene hace un montón, que venía emparentado con el blanqueo. ¿Te acordás? Mirá vos, que se murió. El blanqueo se murió. Cuando decís blanqueo, decís lo que iba a ser la exteriorización de capitales en Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos por la información, el intercambio de información, que tenía que venir acompañado por el blanqueo. Bueno, yo voy a tener esta información, ¿vos qué vas a hacer con esto que yo me voy a enterar? Claro. Y bueno, te voy a dar la posibilidad de que lo blanquees. Bueno, eso no llegó. No. Bueno, pero el problema ahí es que sí está el acuerdo. Con lo cual, o sea que la información va a venir. Con lo cual la información va a venir y aquellos que no tienen declarados sus capitales, por lo menos en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, ahora van a tener un problema legal. Claro. Porque no hay un blanqueo de capital. Exactamente. Este blanqueo de capital les daba la posibilidad de evitar un conflicto legal, porque es un delito lo que hicieron, de no declarar en la Argentina sus pertenencias a los Estados Unidos. Ahora, como no está la ley... Hablando de eso, Tranqui Álvarez Agís hablando de lo que pasa si gana Milei, ¿eh? Sí. Por Dios, bueno, así que nada. Sí. Dale. Bueno, vamos, seguimos. Y después hay lavado una de serie, activos. Lavado de activos, hay un programa de contención y prevención, pero eso para los que tienen padres que reciben el diagnóstico de síndrome de Down, como durante el embarazo o recién nacido, bueno, una serie de políticas para la contención. Eso no estaría, no sería lo lógico y natural que si sos médico o médica y tenés 6 años de estudio, 4 de perfeccionamiento, que tengas la adecuada profesionalidad para informar eso ya naturalmente, que necesites esta ley? ¿No estaría de hecho eso? Sí, esta contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico para su hijo de gestación. Sí, pero ¿No pasa? Sí, bueno, un estándar mínimo, por lo menos. Pero claro. Un estándar mínimo porque... No está, no siempre. No, ¿sabés qué? Para mí, ¿dónde va a estar el conflicto? No los profesionales. Los profesionales, digo, ya de por sí aquella persona que estudia medicina... parte de la base de que tiene empatía con el otro. Tiene empatía con el otro. Pero la realidad es que los médicos, y en particular los que trabajan en instituciones privadas, se tienen que someter a una especie de reglamento de esas instituciones en donde, por ejemplo, frente a las posibilidades de tener juicios por mala praxis, tienen la obligación, dentro de la institución, de plantear el peor escenario. Siempre. Entonces vos te vas a hacer un tratamiento, lo que sea, digo, en mi caso me pasó. Te podés morir. Sí. Claro. Y él era el peor escenario. Terminó siendo un tumor, terminó siendo benigno, pero digo, era el peor escenario y sobre eso se trabaja. Esto para el consentimiento informado, para que si vos lo aceptás, Exacto. Entonces, para que no tengas un juicio contra la institución. Para que vos después no demandes a la institución. Bueno, ahora digo, está bien, te cubrís legalmente, ahora hay un agujero empático complicado. Sí, claro. No, en este caso no tiene que ver con lo legal, sino que tiene que ver con lo humano. Pero ahora que decís esto, David, claro, pero al ser una ley, se me aclara al ser alguna una ley, cuestión. lo van a tener, las instituciones, en su reglamento, lo van a tener que respetar. Entonces eso también, digo, los médicos son empáticos. Es lo mismo que lo que tiene que ver con el parto respetado. Sí, claro, a nadie se le ocurriría que no tengas un parto respetado, pero pasa, totalmente. 9 de cada 10, entonces... Bueno, digo, yo no lo he hablado con ustedes dos, pero sí digo, la ley Lucio, ¿no? Digo, uno supone que en la escuela y en los hospitales, ahí en los hospitales lo que faltaba era coordinación de información, porque iban con Lucio a distintos hospitales y faltaba coordinación interhospitalaria para saber que el nene iba a ser atendido cada 20 días. Digo, pero que haya empatía en docentes, en médicos y en maestros, es una cuestión que uno tendría que esperarla sin la ley, me parecía. También. Sí. ¿O no? Por eso, pero bueno, qué sé yo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, también es cierto que, a ver,
Me parece que la ley, en el caso de la ley de Lucio, lo que hace también es brindar herramientas. Para que estén más alertas, ¿no? Sí, los docentes, digo, están todo el día viendo chicos y tienen una mirada diferente respecto de los chicos, pero por ahí no tienen herramientas para tratar ciertos temas o ciertas situaciones, porque no estudiaron para eso, estudiaron para otra cosa, estudiaron para hacer un traspaso de conocimiento. No para contener, no para... Digo, ahí depende mucho de la persona. Bueno, también que tengan herramientas para poder afrontar una situación como esa. Sí. Y que sea el Estado quien las brinde o las instituciones, digo, lo que sea, pero que sea ese el camino. Pues si no, digo, de vuelta, todo en manos... Y la responsabilidad termina siendo del profesional de manera individual. Claro. No, y además hay otra cuestión, digo, cuando uno habla de los médicos, tampoco está, bueno, Mosetic, vos conocés eso, pero digo, tampoco, nunca está muy claro... Doctora Mosetic. La doctora, ¿por qué tienen que trabajar turnos de 24 horas? ¿No? Sí. Digo, entonces, porque a vos te toca, ¿cómo atendés a un paciente? Hace 20 horas que estás trabajando, ¿no? Mal dormido, mal comido, durmiendo arriba de una silla, y tenés que atender y operar, digo, es como una cuestión muy loca, ¿no? Sí, y tenés los riesgos de que te vaya mal. Ni siquiera alcanzan, no se encuentran turnos, las guardias están sobrepasadas. O sea, lejos de eso, no están ni cerca de solucionarlo. Claro, exactamente. Bueno, a ver, exactamente la hora 16 con 20 minutos, presentación. El segmento se llama representación política, análisis legislativo. Dale. Estamos comunicados entonces con Gustavo Mariluz, que es el subdirector del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y bueno, primera pregunta, Gustavo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación política? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de representación política? Hablamos de muchas cosas, entre ellas de un concepto central para entender lo que son las democracias representativas. Sí. Las democracias modernas, digamos, la democracia de los países como los nuestros, como todo el continente, como todas las democracias de Europa. Y también el concepto de representación, que es lo que vamos a profundizar en esta charla, también podemos entenderla como un fetiche, como una construcción artificial para poder entender qué son las democracias representativas. Bueno, a ver, ¿y cuál es la característica principal? ¿Empezamos por dónde? Al ser representativa, bueno, uno elige y legisla, en este caso, a través de sus representantes. ¿Por ahí va o no? Bueno, eso es lo que diría nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que nosotros, los representantes del pueblo, y luego continúa, ¿no? Vamos a analizar qué es este Instituto de la Representación. Para eso yo presento un PowerPoint. Dale. ¿No es cierto? Que vamos a ver la primer filmina, qué es lo que nos dice. Nos va a decir la primer filmina que esto, que yo lo que te decía recién, ¿no? Que la representación es una construcción humana. No es natural, como lo es una manzana, como es el viento. Quiere decir que los seres humanos, en nuestro devenir, en nuestra evolución social, nos hemos dado construcciones que nos permiten comprender determinados fenómenos sociales, culturales y en este caso políticos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el concepto de representación es una construcción social, no es natural, ¿sí? Y representar básicamente es esto, es imaginar, es una imagen. Cuando hablamos de representaciones sociales, hablamos de imágenes. La representación social del amor es un corazón. La representación del peligro es por ahí el color rojo o un ícono que simboliza peligro. Por ejemplo, la calavera cruzada con las dos tibias. Esta es la imagen, la representación como imagen, pero también hacer presente lo que no está. Y acá ya empezamos a meternos en el concepto que a nosotros nos interesa como democracia representativa. Si el pueblo no gobierna a través de sus representantes, los representantes, en este caso del pueblo, que es la Cámara de Diputados, y los representantes de las provincias, que son los senadores y las senadoras, hacen presente lo que no está. En este caso es la ciudadanía lo que hace presente. Para que haya representación, no alcanza entonces con que haya representantes, sino tiene que haber un convenio. Es decir, los representados, las representadas, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, deben aceptar un convenio, ¿no?, que sustenta esta representación. Hay un acuerdo entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas
y nuestros representantes, que son los legisladores y las legisladoras. Esto obviamente se remonta al iluminismo, a los principios de la modernidad, es decir, autores como Rousseau principalmente. Sí. Continuamos viendo y vamos a ver cuáles son los dos modos básicos, ¿no? Te reitero, esto daría para un semestre o para una maestría. Nos tenés que convencer que nos anotemos entonces, Gustavo, nos vas a tener que convencer. Si es para un semestre, si vamos bien nos convencés, ojo, Bárbaro, anótense que el ICAP está abierto. En este momento tenemos más de 1000 inscriptos en la Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Continúa entonces. Tenemos dos modos de entender la representación. Una que es la filosófica, clásica, que es la que, por ejemplo, recuerdan ustedes el mito de las cavernas, lo que veían la gente, las personas, ¿no? En la caverna de Platón, esas sombras, son representaciones del mundo real. Que decía Platón, pero también está Kant con el idealismo que está diciendo que lo único que podemos conocer son las representaciones, las imágenes de aquello que Kant llamaba la cosa en sí, y Schopenhauer es el filósofo fundamental para entender esto, sin entrar en el terreno político, porque su tesis de doctorado se llama El mundo como representación y el mundo como voluntad. Pero también tenemos la representación política, que es lo que nos interesa a nosotros destacar, que es representar, hacer presente lo que no está. Representar. Yo me puedo representar, como decía hace un rato, la idea de amor a través de un corazón atravesado por una flecha, Cupido. Me puedo representar la geografía de la República Argentina a partir de su mapa. Pero eso no es la representación política. La representación política es hacer presente lo que no está. Esto es lo que dice la Filmina. Acá entonces hay una distancia que tiene que ser salvada a través de lo que es la sociología política, la ciencia política, la ciencia jurídica, la justicia, todo este gran complejo intelectual que es el campo de las ciencias sociales, humanas y jurídicas. Veamos. Entonces, la representación política de la que estamos hablando supone esta vinculación, pero no está ligada a una obligación, y esto es importante entenderlo. El representante no está obligado a representar porque vamos a ver que es imposible, pero sí tiene una responsabilidad. Lo que se dice en términos en inglés dice accountability, que hoy está prácticamente en la boca de todos los pensadores y pensadoras que nos dedicamos a estudiar estos temas. Sin la idea de la responsabilidad que involucra la legislación y esta representación, se le debe sumar el deber ético, la ética que tiene que tener él o la representante. ¿Y cómo se elige? Bueno, a través de un procedimiento electoral. Ustedes se están dando cuenta que a partir de lo que yo estoy diciendo, se abren un montón de puertas, por decir así, que podemos profundizar, porque el procedimiento electoral es importantísimo para entender la legitimidad de los representantes y las representantes. No es lo mismo la elección directa que la elección indirecta, por ejemplo, que tienen algunos países presidencialistas. En el caso de Argentina, la elección es directa. Tantos votos aseguran la victoria para aquellos que tienen más votos, pero en los sistemas que hay colegios electorales, no necesariamente la cantidad de votos garantiza el triunfo en una elección, así sea presidencial o de medio término. Porque los colegios electorales pueden ser asimétricos. Hay colegios electorales que representan a poblaciones menores y hay colegios electorales que representan a poblaciones mayores. El caso de Estados Unidos. Claro. Miami, que tiene menos población que otros estados, tiene más electores. Y eso ha definido elecciones en el país del norte. Si no se cumplen estos preceptos de procedimientos electorales, entonces el poder, según la ciencia política, estará en manos de un déspota. Veamos ahora las características de un gobierno representativo. Disculpen, me voy a poner los anteojos porque si no, no voy a leer. Primero, un gobierno representativo como el que de las democracias modernas, tiene que haber elecciones libres y periódicas. No puede haber fraude. Y no puede haber una elección que se mantenga durante 50, 60, 70, 80 años. No puede haber en el poder una persona. Por eso los periodos tienen inicio, finalización. En el caso de Argentina, 4 años para el presidente y la renovación parcial que tienen las cámaras, en el caso de diputados, cada 2 años. Son las elecciones llamadas de medio término. Luego se convoca la responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes deben ser responsables de sus actos, no responsables patrimoniales, responsables políticos, y si ustedes quieren, hasta morales. Acá se habilita una discusión también académica y hasta jurídica también. El mandato es la capacidad para hacer en nombre de los representados. ¿Pero qué tipo de mandato es este? ¿Un mandato imperativo? Ya vamos a ver que no, porque el legislador, la legisladora, solo obedece a sus principios éticos. No puede
obedecer como hace un diplomático o un general que va a ir a firmar la rendición de sus tropas, porque tiene el mandato imperativo que le da, digamos, el comandante jefe de las armas. El legislador, la legisladora, debe responder a sus principios éticos. Ya lo vamos a ver por qué se da esto. Los ciudadanos deben confiar en sus representantes, porque ellos cumplen con el mandato delegado. No es un mandato representativo, sino que es un mandato delegado. ¿Y esto qué es lo que garantiza? Garantiza la gobernabilidad o la gobernanza, que son sinónimos. Podría haber una distinción en algún autor entre gobernabilidad y gobernanza, pero acá lo tomamos como sinónimos, que es la capacidad de gobernar, en virtud de este mandato delegado que yo estoy mencionando. Luego, también tiene que haber participación. El ciudadano o la ciudadana debemos participar en donde nos convocan nuestros dirigentes y nuestras dirigentes. Terminamos con esto, en la representación como un espejo. El representante es un espejo de su representado, de su representada, del ciudadano, de la ciudadana que lo eligió. Es uno como nosotros, es uno como nosotras, aunque no lo sea. Por eso Rousseau habla de que es una ficción, porque yo no puedo ser el otro, sino que lo represento, lo hago presente en el debate, en las comisiones y en el recinto cuando hay sesiones. Y finalmente la representación también implica un mandato que, como dijimos, no es un mandato imperativo. Hay una especie de contrato entre los ciudadanos y las ciudadanas y el legislador o la legisladora. Decime si voy demasiado rápido. No, está. Dale, pregunta. Ahora, ¿cómo le va, señor David Cayón? Cuando se habla de la crisis de representatividad que hay hoy en la Argentina, tiene que ver con que hay un desajuste, por decirlo de alguna manera, en esto de el votante y quien termina siendo el representante. Usted decía recién, bueno, salen del mismo lugar, son lo mismo, pero ahora pareciera que el votante exige algo diferente de sus representantes, o que ve algo diferente en sus representantes que no se refleja en sí. Claro, los representados no ven que los representantes los ayuden a vivir mejor, en todo caso, ¿no? Sí, podría ser. O exigen algo que creen que ellos harían en sus lugares. Exactamente. No estaría muy seguro de eso, pero bueno. Sí. Ahí está la clave. Primero habría que ver quién dice que hay una crisis de representación. De acuerdo a este paradigma, digamos, que es básico, no podría haber nunca crisis de representación en tanto haya elecciones libres, democráticas y se presenten, digamos, los candidatos y las candidatas libremente. Todos tenemos derechos a presentar, entonces no habría crisis. Lo que hay una crisis podría ser en esto que vos estabas diciendo, que aquella persona no hace lo que yo quiero. Claro. Y esto sí puede suceder, porque como no hay mandato imperativo, yo no le puedo decir al legislador que haga lo que yo quiera. Yo en realidad, y lo vamos a ver, ya lo estamos alentando, no es que el legislador o la legisladora me representa. Yo me siento representado por él o por ella. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que a mí yo me presento como candidato para tocar un tema bastante actual, como... Hace ser gobernador de Neuquén, que ganaron todos. A ver. Sí, claro. No, digo, vamos a suponer que yo estoy proponiendo un ejemplo, ¿no? Como para poder, digamos, ser más claro en esta exposición. Vamos a suponer que yo propongo la legalización del consumo de cannabis. Sí. ¿No? Entonces, y también propongo la conservación del ambiente y construir un puente que una dos ciudades. Resulta que a mí me van a votar posiblemente una persona que quiere fumar libremente, sin ser penado criminalmente por el uso de cannabis, pero que no coincide con la creación de un puente porque él quiere que yo, en vez de votar favorablemente la construcción de un puente, vote favorablemente la construcción de un hospital. Claro. Y por ahí no está de acuerdo en la conservación del ambiente. El que quiere la conservación del ambiente no está de acuerdo ni con el puente ni con la cannabis. Es decir, yo no puedo satisfacer todas las demandas. Por eso mi programa es este. Entonces, uno se siente representado, el ciudadano, la ciudadana se siente representado por mi propuesta. Pero es imposible que una persona, como dice nuestra Constitución, pueda satisfacer los deseos de 33.500 personas. Por eso es una ficción. Gustavo, una consulta. Este sistema, tal cual uno lo conoce, digo, este sistema nace, si yo no me equivoco, después de la Revolución Francesa, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí ponés el punto. No, porque ¿sabés qué pasa? En términos generales. Claro, no, porque voy a esto y tiene en relación con lo que recién preguntaba David. El tema me parece que hoy la insatisfacción tiene que ver con el tema económico, ¿no? Que no sé si era el tema prioritario en 1789.
Pero bueno, me parece que hoy el gran tema pasa por necesidades básicas poco satisfechas, ¿no? Sí, también, En ese momento también. Sí, claro, vos tenías una crisis. Totalmente, sí. Una crisis de alimentación. Te estaban matando con yo eso. le quería preguntar algo a Gustavo, si tenemos tiempo. Dale. No, te quería preguntar en esto. Por ahí me estoy adelantando de las clases, ¿no? Pero el tema de que me parece que una de las claves en esto de la crisis de representación, que tiene que ver con el conjunto de los partidos políticos, que es a través de lo que nosotros, ¿no? Hacemos esa representación, porque no es 1 a 1, sino que en Argentina, por lo menos por lo que dice en nuestro sistema electoral, es con partidos políticos. Entonces, ¿puede ser que sea esa una pista que tenga que ver con esta insatisfacción que hay? Está muy bien lo que vos estás planteando, ¿no? Pero me llevas, digamos, a otro campo, que es la discusión sobre la democracia del siglo XXI, que se sustenta en estos principios originales del siglo XVIII, y quizás del siglo XVII, y retrotrayéndonos mucho más a la Atena de Pericles. ¿Sí? Utilizamos la misma palabra, democracia, kratos y demos, poder del demos, de 400 años antes de Cristo a 2023 años después de Cristo. Es decir, fíjense ustedes lo complejo de esto. Entonces, dentro de este lapso de 2.423 años, se inscriben todas las contradicciones y los conflictos que ustedes están planteando. Por eso yo decía que esto es un tema que estamos hablando en 10, 15, 20 minutos, pero que esto da para una maestría. Esto es muy complejo. Yo estoy tratando de hacerlo, pero todo lo que ustedes están preguntando es pertinente y habilitaría un gran debate en el cual digamos, el método para sostener el debate no es sostener principios irreductibles, sino la tolerancia, la democracia, el escuchar a los otros, porque todos podemos tener razón en lo que estamos diciendo. Solo entendiendo que el legislador, la legisladora, representa a esas personas en cuanto a lo territorial, en cuanto a lo demográfico. Pero la clave está en que nosotros nos sentimos representados en esas personas que legislan. Yo decido votar a un legislador, a un presidente o una presidenta, o a un concejal, porque acepto su propuesta de gobierno y acepto que una parte de su propuesta, salvo que yo sea un militante de un partido político y acepte el dogma completo de ese partido. Que esto sucede mucho, si ustedes me permiten, en algunas estructuras ideológicas clásicas, por ejemplo, de la izquierda. La izquierda acepta ciertos presupuestos que ya vienen del siglo XIX, ¿no es cierto? Socialización de los medios de producción, lucha de clases y demás. Esto hoy también está desactualizado y le pido disculpas a todos los militantes y a los pensadores de izquierda porque lo podíamos discutir. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Todas estas condiciones no son únicas, sino que actúan en forma interrelacionadas. Bueno, ¿te queda una placa más, me dicen, Gustavo, o no? ¿O terminaron? Sí, tengo una placa más. Una, dale. Digamos que es el mandato representativo, para que ustedes vean de qué se trata. ¿Quién representa? Bueno, el representante o la representante. En el Parlamento o en la Presidencia, el Parlamento estamos hablando de las legislaturas provinciales y de las legislaturas locales, los consejos deliberantes. Podemos también pensarlo en una asamblea de un club. Hoy hay problemas con un club de fútbol. Bueno, ahí también funciona todo este tipo de situaciones. ¿Qué representa? Esto también es muy importante. La nación, el pueblo, los intereses de los asociados en el caso del club de fútbol. ¿De qué modo representa? También otra pregunta importante. ¿Por semejanza? Como decíamos, la representación como espejo, o por pertenencia territorial, que sería el caso de la Cámara de Diputados, porque cada distrito electoral está afincado en un territorio, y en el caso del Senado, a la provincia en general, al Estado provincial. Con esto yo muy bien, caballero, termino la presentación sobre representación. Ha sido una charla, digamos, corta pero profunda. Creo que se han despertado un montón de cuestiones que charlaremos en los pasillos, en el comedor seguramente, y acá en las aulas del Instituto de Capacitación Parlamentaria, que depende de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí está Gustavo Mariluz. Entonces, Gustavo, muchas gracias, buenas tardes y hasta el lunes, ¿De acuerdo? Ahí estamos. Chau, chau. Gracias a ustedes.
¿Nos habrá aprobado? No sé, eso es lo que no yo sé. Creo que metimos. Aprobamos, ¿no? Sí, yo creo que aprobamos. ¿Viste? Estábamos atentos, por lo menos. Los periodistas sabemos a meter alguna pregunta capciosa que haga como que sabemos, Claro, ¿viste? bueno. Vinculamos con 1789, engañamos, pero no sé si... Pero sabíamos cuál había sido la crisis, que impulsó la Revolución Francesa. Sí, esas tampoco cosas. no sabemos nada. Sí, esas cosas. Acá hay gente muy preparada, ¿eh? Hoy me quedé asombrado con un compañero que es título de grado filósofo, 2 o 3 posgrados tenía. No soy yo. No, mira a mí porque no soy yo. No voy a tirar mis títulos. No voy a tirar mis títulos, por favor. Por eso, no. Ahora después también no. Te los digo en privado. Cayón es un hombre preparado, usted también. Sí. No, pero vos, lo digo, tiene que ver en serio con nuestra carrera, que es como era difícil armar un programa de estudio de la carrera de comunicación, ¿no? Era complicado, ¿eh? Era complicado. Después vienen las especializaciones, pero es difícil. Lo que pasa es que en algún momento hay que aprender de lo que uno está... Totalmente. Y sistematizar el conocimiento. Ese conocimiento. Y había un viejo maestro de periodismo, director de diario, que él decía que prefería a alguien que supiera de economía, que él le enseñaba a escribir o a titular, ¿no? Sí, el de ámbito. Claro, exactamente. Por eso todos los periodistas de ámbito eran economistas. Exactamente. Sí, claro, era Ramos. Claro, bueno, también hay otra frase que dice que los periodistas somos como las salinas. O sea, ¿las salinas? Claro, las salinas. Las salinas lo que tiene, vos tenés un gran conocimiento. Claro, un charco. Con poca profundidad. Yo la conozco como el charco, efectivamente. Que la extensión de un charco. Sí, pero ahora la salina tiene litio. Vamos a precio. Vamos a hacer algo, qué sé yo. Ya como poco menos. Exactamente. Bueno, faltan apenas 19 minutos para las 17. Presentación y estamos con un diputado del Frente de Todos. A ver. Ahí está el diputado Daniel Arroyo. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy bien, Pato. Buenas tardes. Un gran gusto. Bueno, a ver, diputado, me parece que ayer se pusieron en marcha los motores, elección en Río Negro, elección en Neuquén. Mucho revuelo en Juntos por el Cambio a partir de la decisión de que se vote con boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires. Habla Macri, habla Vidal, habla Carrió. La verdad, le pregunto, ¿usted cómo cree que tiene que resolver sus candidaturas el Frente de Todos? ¿Tiene que hacer un congreso? ¿Tienen que reunirse Cristina, Alberto y Massa y acordar esto? ¿Tienen que seguir esperando? ¿Cómo lo ve, Daniel? A ver. No, yo creo claramente que tienen que reunirse Alberto, Cristina, Massa y definir las reglas para una PASO. Para mí es una PASO, distintos candidatos, distintas propuestas, el Frente de Todos con un programa común. Yo creo que tienen que reunirse para tener un programa común para adelante, no para hablar para atrás, sino para adelante, y junto con eso sí una PASO con distintos candidatos y candidatas, y que la sociedad votando diga es por acá, voy a votar al Frente y además quiero este candidato o esta otra candidata. Para mí las PASO son el mejor sistema para el conjunto de la política argentina, pero muy especialmente para el Frente de Todos. ¿Qué tal, Daniel? Habla Daniela Mosetti, ¿cómo va? Recién estábamos teniendo una charla con uno de los referentes del Instituto de Capacitación Parlamentaria y estábamos hablando de la representación política, ¿no? Y le estábamos preguntando si hay crisis de representación, si la crisis tiene que ver con los partidos políticos que no logran, digamos, canalizar las demandas. ¿Vos cómo lo ves? No, más complicado para mí que la crisis de representación. Yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Eso es más grave que una crisis de representación. Quebrada la relación de la sociedad con la política quiere decir que la sociedad no le cree a la política. No ve que la política viva la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, ver si te alcanza, no te alcanza, por un lado. Y por otro lado, que el debate que se da en la política son temas muy alejados de la diaria de cualquier familia. Para mi modo de ver, para achicar eso, que es una distancia grande y bien complicada, hay que atender dos problemas. Uno es el precio de los alimentos. O sea, el principal problema, la incertidumbre más grande de una familia es que no sabe con cuánta plata tiene que ir al almacén o al supermercado, si le alcanza o no le alcanza. Y en segundo lugar, es el tema de cuánto mejoramos los ingresos. Esto de que alguien es pobre aún con trabajo
no le alcanza aún con trabajo. Yo creo que ahí está el núcleo. Tenemos que atender esos temas y hablar sobre los proyectos, sobre las propuestas, sobre la política en términos muy prácticos. Cómo mejoramos la vida cotidiana, cómo atendemos el problema del precio de los alimentos, cómo mejoramos los ingresos y la inseguridad. Todo el resto es griterío, debate, discusión, que no ayudan en nada a achicar la distancia entre la política y la sociedad. Ahora, Daniel, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Digo, vos ocupaste cargos ejecutivos, digo, fuiste ministro, cargos legislativos, tuviste campañas, tuviste diferentes momentos de discusiones, de debate político, digo, ¿en qué momento se rompe eso que vos decís, bueno, la política no entiende qué le pasa a la gente? Y cuando vos planteás esto de, bueno, hablemos de los alimentos, alguien salta y dice, no, primero resolvamos la interna y después resolvamos lo de los alimentos. ¿En qué momento se hace cortocircuito? Yo creo que hay dos momentos. Hay un momento en que lo que es una inflación alta se espiraliza, ya no es un problema de que aumentan las cosas cada tanto, sino que aumentan permanentemente. Ese es un momento de quiebre importante, porque verdaderamente la angustia de la vida cotidiana es no saber dónde estás parado. Eso respecto de la sociedad con la política. Yo creo que una sociedad argentina que está acostumbrada a convivir con la inflación de hace tiempo, pero cuando esto se espiraliza y es permanente, muy complicado. En segundo lugar, me parece que la política empezó a quebrar su relación con la sociedad cuando empezó a hablarle a las minorías intensas, cuando se enganchó con las redes como único modo de conversación. Me parece que hoy lo que tenemos es alguien que dice una barbaridad grande, va rápidamente a ver qué pasa en las redes, cómo repercute, no repercute, de qué manera. Tiene un grupo que dice, bien, vamos, mirá, somos tendencia. Decir dos barbaridades, porque entonces así va a funcionar, y ahí eso va distanciando cada vez más. Es llamativo, es interesante decir cualquier cosa, pero eso distancia más. Yo creo que sean los dos procesos. De abajo hacia arriba, cuando la inflación empieza a ser algo cotidiano, los aumentos cotidianos, la sociedad no sabe dónde está parada. Y de arriba hacia abajo, cuando la política empieza a hablarle al celular y poco a la vida cotidiana de las personas. Esas dos cosas juntas se están dando en la Argentina, y ahí está gran parte del problema. Yo soy al revés, yo ahora estoy en Bahía Blanca, estoy a punto de tomar un avión para volver. Estuve hoy en Pringles, recorriendo un centro de día, donde hay chicos en situación crítica, recorriendo un espacio de chicos que están siendo acompañados porque sus padres trabajan fuera del horario escolar, se llama Jugarte, recorriendo una pequeña experiencia de posta rural. Bueno, para mí la forma de evitar eso es ir, escuchar, hablar y hablar de la vida cotidiana. A ver, Daniel, vos sos politólogo, no sos matemático, pero te pregunto esto. No, porque la verdad yo hablo mucho con consultores, yo les pregunto, che, ¿cuál es el porcentaje de gente indignada que es el votante de Milei, ¿no? Porque vos ves alguna olla del conurbano, ves la capital federal, ves un corte y decís, estamos todos enojados y todos indignados con los problemas que vos planteabas de la falta de representación de la política. A mí algunos consultores me dicen, no uno, varios me dicen, mirá, es un sector importante, pero nunca llega al 30% de la población. El resto está golpeado, está dolido, pero no se ve canalizado o no se ve tomado por las ideas de Milei. ¿Vos cuántos crees, cuántos ves de esta sociedad indignada y enojada y crispada? ¿Y cuánto ves, qué porcentaje ves de la otra sociedad, la que dice, bueno, tratemos de no caernos al vacío? No, yo veo una sociedad desenganchada con la política. Una parte está indignada, enojada y quiere gritar y enojarse, pero el grueso hace como si la política no funcionara. En la vida cotidiana de las personas, la política no es un dato, es la familia, el trabajo, si llega o no llega a fin de mes, los problemas cotidianos que tiene. No es la política. Yo creo que justamente lo que hay es un desenganche respecto de la política. Más que indignación, o sea, hay enojo, hay malestar, pero sobre todo la sensación de decir, esto no me va a resolver el tema, me autoarreglo. Y cuando uno se autoarregla sale lo mejor y lo peor. Yo veo una sociedad que actúa como si la política no fuera a resolverle ninguno de los problemas centrales. Entonces se arregla como puede. Y arreglarse como puede hay quien lo hace de la mejor manera, que es laburar, ponerle el cuerpo, hacerlo mejor, y hay quien sale de la manera que le sale y lo hace de forma violenta. Pero no, hay una parte de indignación,
hay mucho de enojo, pero sobre todo lo que hay es gente desenganchada que llegó a la conclusión de que la política le resuelve poco de su vida cotidiana y se desenganchó, no lo tiene como dato cotidiano. Nosotros los que estamos en el microclima político vivimos hablando y estamos sobreinformados. No es así la sociedad en su mayoría para nada. Eso, Daniel, justo te iba a preguntar el microclima. Ahora te fuiste unos cuantos, no saliste de la provincia de Buenos Aires, pero te fuiste unos cuantos kilómetros más lejos de conurbano y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se evidencia que no está ese microclima de la política, de la vorágine, eso, digamos, también con respecto a las demandas? ¿O cómo lo sentiste ahí? No, primero está todo el mundo, y en un pueblo chico como Pringles o grande como el conurbano, preocupado por el precio de los alimentos, por los precios. A mí cada uno que me agarra me dice, che, mirá lo que pasa con los precios, cómo estamos, cómo está, y está difícil esto. Eso primero. Segundo, sí me parece que en los pueblos más chicos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hay menos grieta cotidiana, hay menos instancias de tensión. El conurbano, para decirlo de alguna manera, como los grandes centros urbanos, conurbano como Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán, es violencia, tensión cotidiana, vida difícil, todo junto a la vez, y grieta y tensión que hace a un malestar cotidiano de vida. En el interior me parece que hay como una sensación de que la política no está dando respuesta, problemas del precio de los alimentos, preocupación, pero no la tensión, no ando con los dientes apretados todo el tiempo. Es una diferencia. El malestar está en todos lados, pero la diferencia es el diente apretado y la tensión en los grandes centros urbanos y no en el resto. Yo tengo que pedirle disculpas, pero se me va el avión. Bueno, tengo que volver ahora a ahí estamos. Bueno, Daniel Arroyo, que no pierde el avión. Daniel, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y disculpas. No, por favor, por favor. Bueno, ahí estamos, Daniel Arroyo. Pero fíjate esa diferenciación que hace sobre el momento crispación, por decirlo de alguna manera, respecto de las sociedades más chicas y las sociedades más grandes. Esto de, bueno, sí, la gente está enojada. La gente está enojada porque es obvio, porque no le alcanza, porque quiere vivir mejor. Porque por suerte hemos evolucionado y ya todos nos dimos cuenta que todos queremos vivir mejor, no solamente los que les va bien, sino también a aquellos que les va mal. Y por más que hacen el esfuerzo, no les alcanza. Y entonces, bueno, en las sociedades que son más del vecino, bueno, existe cierto cuidado, existe cierto apoyo, pero bueno, son sociedades más chicas. Acá no. Claro. Acá no. Yo los días contaba que me tocó salir de Buenos Aires hace unos días cuando eran los cortes de ruta del Polo Obrero, ¿se acuerdan? La semana pasada, no la anterior. Y tuve que viajar a Santa Fe. Y vos llegabas a Pilar, ni a hablar del kilómetro 100, y ya era otra cosa. Y después estuve recorriendo, fui a la Santa Fe capital, digo, por supuesto que hay una enorme cantidad de problemas, pero ¿sabés qué? Hay actividad, hay trabajo en la gente. La plata no te alcanza, pero vos tenías hace un tiempo la desesperación del trabajo. Hoy los índices de desempleo son bajos. Por supuesto que tenés la pelea contra la inflación y la plata que no te alcanza. Pero eso otro clima. Sí, lo que pasa que también... no digo que sea un paraíso, de ninguna manera, pero es menos crispado que me parece. Sí, lo que pasa es que vas cambiando el modelo o el hecho que te saca de eje. Porque vos decís, bueno, no tener trabajo es frustrante, obviamente, para cualquier persona, no conseguir salir, no conseguir es frustrante. Ahora, tener trabajo y que no te alcance también, claro, es igual de frustrante. Sí, totalmente. Porque vos te esforzás. Entonces, ¿qué tengo que hacer, decís? Te esforzás, claro. ¿Cuántas horas tengo que trabajar por día? ¿Cuánto trabajo tengo que tener? Bueno, vos cobras bien, mira, así que no, viste. Sos periodista. No, pero vos sabés la paritaria que te cerró. Hablé los otros días con el jefe de campaña, es analista, pero además es jefe de campaña de Carolina Lozada en Santa Fe. Mal no le ha ido, ¿no? Y él dice, mira, yo veo un problema. No hablábamos de los sábados de Santa Fe, hablábamos de la cuestión nacional. Él dice, Milei representa la crispación. Dice él. La reta representa el diálogo. ¿Y quién representa la ilusión o la esperanza? Dice él, ¿viste?
el que encuentre eso, porque la verdad que todos queremos. Yo después digo, bueno, sí, pero sé qué pasa con ustedes. Ustedes prometen y después viene la decepción, ¿no? Claro. De la ilusión al desencanto. Lo que pasa pero que... la gente, digo, si él decía, si alguno de los candidatos encuentra cómo adosarte una cuota de esperanza, le va a ir mejor que el que habla de crispación o el que habla solo de diálogo, dice. Seguramente, pero seguramente, pero digo, aquel que tiene la capacidad de prometer un futuro mejor frente al que no, y que tiene la capacidad de ser creíble en la promesa del futuro mejor, y obviamente tiene más posibilidades. Porque parte de la política y buena parte de las elecciones no es solo mostrar lo que hiciste, sino que es contarme qué es lo que vas a hacer. Lo que hiciste ya lo hiciste, entonces contame qué es lo que vas a hacer y convenceme de que te tengo que votar a vos y no tengo que votar a otro. Y más cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cuando no me alcanza, cuando no consigo trabajo, digo, frente a que son mis preocupaciones principales. Y después estás vos. Sí. Entonces, frente a eso, para que yo pueda dar vuelta a esa imagen, porque tengo que ir a votar de todas formas, pues si no, no voy a votar. No. Vos imaginate el porcentaje que podría haber de votos si el voto no fuera obligatorio. Sería bastante bajo. Por eso digo, yo le elogiaba esto de que alguien me tiene que vender esperanza. Pero vos sos más joven, Mosetic, pero la gente más grande, ¿sabés qué? Desde el año 83 nos vienen con muy buena intención, creo, con muy buena fe, nos vienen prometiendo tantas cosas que después no se cumplieron, que hay un desencanto. Sí, me parece que también hay que con tamizar. la democracia se come y se cura, la inflación se termina en 15 días, te lleno la heladera, ¿viste? Y uno iba, los votaba. Y yo creo que hay que tamizar, porque sí, con la democracia se come y se cura. Sí. Con los otros sistemas no se come y no se cura. No, es cierto. Con la democracia se come y se cura. Y entonces ahora tenemos que comer bien y curarnos bien. Digo, y por ahí nos lleva más tiempo y hay que entenderlo de esa manera. Y digo, hay que también a veces no ser tan malo con nosotros mismos y entender las cosas buenas que logramos. Hace 40 años que tenemos democracia, no hace 500. Sí. Entonces nos cuesta todavía. Sí, lo que pasa es interesantísimo esto. Lo que pasa, David, me parece es que la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, en otros momentos históricos, hablo del año 30, hablo del 45, del 70, digo, acá vos tenías una sociedad donde tenías la famosa clase media y un montón de derechos adquiridos que hoy con la globalización vienen golpeándose, vienen castigados. Entonces, eso que vos planteás, digo, en otros países la democracia le significa también, Brasil, por ejemplo, incorpora mucha gente a un estadio mejor. Acá, en cambio, ahora, esa comodidad hoy se ha perdido, me parece. Vamos a ponerlo de esta manera, Finlandia. Digo, porque yo creo que sucede en todo el mundo, digo, Finlandia. Sí. Finlandia es un país que tiene democracia, que tiene la mayoría de los conflictos que nosotros tenemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, resueltos. Sí. ¿Sí? Digo, la educación es pública, gratuita y de calidad, la salud es pública, gratuita y de calidad. Sí, Noruega, Europa del Norte. No, pero el caso de Finlandia. Está bien. Caso de Finlandia. Bueno, es limítrofe con Rusia. Claro. Bueno, tiene conflicto con Rusia. La primera ministra de Finlandia dice, bueno, vamos a que Finlandia entre en la OTAN, así nos defendemos. Entonces entra en la OTAN, no tiene problema económico, no tiene problemas sociales, no tiene ningún tipo de problema y gana la extrema derecha. Sí, claro. Y pierde las elecciones. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa sociedad no votó a esa persona que cumplió todo lo que le dijo que iba a hacer? Bueno, digo, hay muchos procesos. Sí, no es que nosotros somos muy malos, digo. No, pero acá, en términos socioeconómicos, David, gran parte de la sociedad está en un nivel muy castigado los últimos años. Digo, sí, claro. El crecimiento de la pobreza, lo que pasa con el nivel educativo. Media. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos. Faltan apenas segundos para las 5 de la tarde. Ya pasó el especialista en políticas públicas del INCAP, Gustavo Mariluz, y también Daniel Arroyo. Ya venimos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos,
la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. En el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género.
sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 17 con 5 minutos. Estamos en el análisis y en la venta de títulos el señor David Cayón habló de un tema muy interesante que es inteligencia artificial. Un proyecto de Jimena Latorre y de Facundo Manes, Cayón. ¿De qué se trata? A ver. Sí, a ver, entró hoy un proyecto a la Cámara de Diputados del marco regulatorio para el funcionamiento ético de la inteligencia artificial. Como bien decías, lo firman Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical Cambio Mendoza, y Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. El fin del proyecto de ley es el de regular el funcionamiento ético de los sistemas de inteligencia artificial a cargo del Gabinete Científico Tecnológico dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. ¿Qué es lo que establece el proyecto, básicamente? Lo que dice tanto Jimena Latorre como Facundo Manes, que podemos explicar por qué dicen esto, es que en la placa siguiente lo vamos a ver, que el proyecto establece que la inteligencia artificial deberá asegurar la paz y la justicia entre naciones y no podrá menoscabar la libertad de los seres humanos ni reducir su autonomía de decisión. Digo, teniendo en cuenta esto de ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? Tampoco podrá poner en riesgo la seguridad individual o colectiva. Esto de, vos lo contabas antes, ¿viste las fotos que viste? Exactamente, que no sabes qué son. Que no sabes si son reales, si qué son linda campera mentiras. de Pancho. Claro, ¿no? ¿viste? Exactamente. Si son reales, si no son reales, si es un fake. Bueno, poner en riesgo la seguridad individual o colectiva, ni dividir o enfrentar a las personas y los grupos o amenazar la coexistencia entre los seres humanos y los demás seres vivos. Y el medio. A ver, esto tiene que ver con eso. Digo, utilizar la inteligencia artificial para generar noticias falsas, que eso genere conflictividad social, por ejemplo, tiene que estar penado, tiene que estar regulado. Sí, sí, sí. Bueno, digo, en algún punto es cuando discutimos las atribuciones y los límites de las redes sociales, por ejemplo. Obviamente, ¿no? Pero bueno, acá digo, todavía, claro. La generación de una imagen, vamos a suponer, por ejemplo, que vía inteligencia artificial se genera una imagen de, no sé, de un bombardeo. Coincido. Y sobre eso se genera algo... David, hoy había imágenes de dos políticos indios a los cuales atacaron a balazos en un programa de televisión. Sí. Digo, uno per se dice, esto es real. Esto es real, claro. Claro, pero, exactamente. Pero claro, ahora, digo, tiene que haber alguna forma que regule todo eso para poder diferenciar lo que es el divertimento de ponerle una campera a Francisco, al Papa Francisco, de lo que tiene que ver Yo la veo muy preliminar todavía. Es muy todavía no pudimos regular lo que se dice en redes sociales. Con vos. Estamos todavía digo, preliminar o el Estado sin suficiente poder de policía frente a la monstruosidad de empresas, ¿no? Me parece. Sí. Pero bueno. Sí, a ver, lo que pasa es que hay recomendaciones ya de los organismos multinacionales respecto de cómo se tienen que tratar este tipo de temas. Digo, vos no podés, o sea, vos decís, bueno, no podemos regular lo que se dice en las redes sociales. O sea, vos no podés regular lo que se dice en las redes sociales respecto de la libertad de expresión. Pero sí la regulación de la red social de generar noticias falsas, que eso sí se reguló. Y se sanciona. Y se sanciona. Entonces, frente a eso, vos lo que haces es decir, bueno, que cada uno diga lo que tenga ganas de decir. La utilización de agravios también automáticamente implica el cierre de la cuenta. Claro. Digo, entonces, frente a eso, vos regulás la capacidad que tenga esa persona, por ejemplo, de ofender, lastimar sistemáticamente a una persona o un grupo o lo que sea, le cerrás la cuenta.
Y bueno, eso es otra cosa. Bueno, acá lo que propone incorporar es un nuevo artículo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. El mismo establecerá que los sistemas de inteligencia artificial en cualquier etapa de su ciclo de vida deberán ser registrados conforme a los procedimientos previstos por el Gabinete Científico-Tecnológico, donde las autoridades de aplicación ordenará detener los avances de la investigación, desarrollo o aplicación cuando considere que se vulneran los principios y valores éticos dispuestos en este proyecto. Esto que decíamos antes, poner en riesgo la seguridad individual o colectiva. O sea, en el momento que ese consejo entienda, que ese gabinete científico entienda que se está vulnerando los derechos de una persona o de un colectivo, bueno, ahí es donde va a intervenir. Falta mucho, Cayón, pero esto sería como imprescindible, no sé si imprescindible, pero sería bueno que un proyecto de este tipo salga con mucho consenso, oficialismo y oposición, me parece. Bueno, ¿no? a ver, me parece que son esos proyectos en donde los legisladores, sean diputados, sean senadores, tienen que discutir no sobre la viabilidad política del proyecto, sino sobre la viabilidad, sobre el impacto social y la viabilidad social que tiene. Digo, hay proyectos que nosotros sabemos que son proyectos del Ejecutivo. Sí, claro. Que son necesarios para que el Ejecutivo pueda llevar adelante algún tipo de política. Y hay proyectos que establecen ordenamiento social. Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo que se sancionó la semana pasada. Digo, la ley de alcohol cero. Claro. La ley de alcohol cero es un proyecto de ley que lo que busca es regular la convivencia social. Y entender que nadie te está diciendo que vos no consumas alcohol. No en la ruta nacional no consumís. Que si te vas a subir al auto no tenés que consumir alcohol. Bueno, lo que busca es eso. No está buscando una política, no es un canje de deuda. No, claro. No es una emisión de deuda. Esto, claro, exactamente. Regula esa convivencia. Bueno, esto es un proyecto de ese tipo, de proyectos de leyes. Que lo que busca es, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, generar un marco regulatorio que implique que esa tecnología tenga límites. Tenga límites en lo que tiene que ver con la vida social, con el impacto en la vida social. No te están diciendo que no funcione el chat de inteligencia artificial. No, claro. Para que, no sé, te genere un discurso como el que hizo el expresidente Macri. O que haga la prueba de historia en el secundario. O que haga la prueba de historia en el que secundario. Que no estaría mal. Qué lindo que hayan llegado. Bueno, eso ya las profesoras van a tener que trabajar sobre ese tema porque no sé cómo lo van a poder hacer. Sino que lo que te propone es otra cosa, que vos tengas algo que puede ir mirando el desarrollo de ese proyecto de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que sea un beneficio y que no termine impactando de manera negativa en la sociedad. Por eso ese artículo que establece la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. También propone otro artículo, que es la placa siguiente, que dice que garantiza que toda persona física o jurídica que se considera amenazada o perjudicada por un sistema de inteligencia artificial podrá realizar la denuncia ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Digo, esto es lo mismo que el artículo anterior, nada más que en el artículo anterior el Consejo de la Secretaría lo que hacía era hacer un análisis sobre el proyecto. Esto es otra etapa en la cual el individuo, sea una persona física, humana o una persona jurídica, puede presentarse y decir, esto me afecta. Te digo una cosa, a veces, y uno se enoja de vez en cuando, el Congreso, que a veces te diría que no puede ser de otra manera, pero es muy coyunturalista, ¿no? Sí. Pero acá, la verdad que esto está mirando hacia adelante. Totalmente, y esto está muy bien redactado y muy bien trabajado rápidamente el tema, la verdad que no demoraron. Digo, también es cierto que cuando vos decís, bueno, esto es novedoso, en realidad es novedoso porque ahora se está democratizando de alguna manera el concepto de inteligencia artificial con la aparición de estos chats. Del chat. ¿Sí? Ahora, para que llegue a esto es porque tiene un recorrido atrás. Bueno, es como lo que vos ponías el ejemplo del Waze. El Waze es un GPS. Claro. El GPS es un invento de la industria militar, no es un invento de la industria civil. Lo usaron durante mucho tiempo, hasta que se popularizó. Los drones.
También. Lo utilizó la industria militar, ahora lo utiliza, se está popularizando y lo utiliza la sociedad civil. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí, hay toda una teoría de que incluso estas cuestiones no tienen que ver con el emprendedor que empieza en el garaje, sino que son todos emprendimientos estatales, ¿no? Bueno, todo parte del Internet. Exactamente. Que es un emprendimiento del Estado, por más que quieran poner que es un desarrollo privado. Es un emprendimiento que se hizo con fondos de los estados. En los fundamentos del proyecto, lo que hace la Torre e Images explican que los sistemas de inteligencia artificial se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales y robots autónomos hasta diagnósticos médicos y análisis financieros, siendo un campo en constante evolución y expansión. Y entonces, a partir de esto, digo, porque es tan grande el campo, lo que dicen es que consideran que esta evolución debe realizarse siguiendo lineamientos básicos que tienen que ver con la búsqueda del beneficio para la humanidad, y resulta necesaria una legislación que encuadre el ciclo de vida completo de las inteligencias artificiales sobre los más altos estándares éticos. Esto que dice acá, en realidad, lo que hace es, de alguna manera, parafrasear lo que establece Naciones Unidas, ¿sí? Y la parte de lo que tiene que ver con los adelantos tecnológicos de Naciones Unidas, digo, de la que participa la Argentina, que respecto a la inteligencia artificial y al valor de la inteligencia artificial y del impacto en la sociedad. Cayón, estaba pensando ahora, ¿no? Pero vos decís que esto obviamente no es nuevo. Digo, ¿hace cuánto que está claro que una computadora le va a ganar siempre un partido de ajedrez a un ser humano, por ejemplo, ¿no? Si no es inteligencia artificial la computadora, eso es inteligencia artificial 100%. También es cierto que uno puede decir, bueno, la inteligencia artificial puede resolver un montón de cosas, no sé si tiene la capacidad de imaginar. Totalmente. Entonces, sí, exactamente. De imaginar. Entender el sobreentendido, el humor, todavía son barreras, efectivamente. O sea, miremoslo al revés. De la imaginación de la persona que tuvo la capacidad de crear la inteligencia artificial. De la persona o del grupo de personas. Digo, no sé cómo se hizo, pero digo, esa capacidad, bueno, yo no sé si lo puede llegar a tener, la verdad que no lo sé. Pero digo, eso todavía está ausente. Ahora, es cierto que, de vuelta, los parámetros éticos, los estándares éticos que se establecen, tiene que ver con lo mismo que con la medicina, lo mismo que con cosas que pueden afectar la vida de las personas. Entonces, frente a eso, lo que se busca es enmarcar el desarrollo de estas nuevas tecnologías para que terminen cooperando con un desarrollo total de la sociedad y no con algo que impacte de manera negativa, no sé, en los grupos minoritarios, digo, pensando en si hay un sector de la sociedad que es el que tiene capacidad de acceder a esto y acceder a su desarrollo, y no queda, y solamente lo pueden utilizar ese sector de la sociedad, ya marca una diferencia respecto del resto. Entonces, bueno, digo, si uno lo mira con estándares éticos, uno debería decir, bueno... Ahora, escúchame, te pregunto, no lo tenés que resolver vos, lo resuelve la presidenta de la Cámara y Germán Martínez, pero digo, ¿no sería un temazo en el medio del lío y la tensión que hay para escuchar temas, para escuchar, la verdad, a poder armar una sesión? Me parece que discutir esto podría atravesar todas las cuestiones políticas domésticas que nos están cruzando, ¿no? Esto requeriría un análisis profundo en comisión, te digo. Coincido. No solo de debate, sino de informativo. Pero por supuesto, por supuesto. Mucha base científica. Un poco... Yo soy oficialista, tengo este año elecciones, está trabadísimo todo. Digo, instalo este tema para discutirlo y me parece que es un tema rico, me parecería, no sé. Sí, lo que pasa es que no hay margen. Bueno, y para discutirlo mucho tiempo. ¿No hay margen? No. Denme una buena, por favor. Y no, porque ¿Por qué no hay margen? Si estás preocupado por los temas que no sale ninguno de los importantes, vos decís, ¿y esto se van a ocupar ahora? ¿Vos decís que no hay margen? No, a ver, puede ser, no sé. Yo de base considero que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, muy bien, siempre. Muy bien. Sí, pero una cosa es la realidad y otra cosa es lo que... nosotros en general somos optimistas respecto de las cosas que se pueden hacer dentro del Congreso y cómo las fuerzas políticas pueden operar dentro del Congreso. ¿Esto qué significa? ¿Quieren ir a matarse en la Comisión de Juicio Político? Vayan a matarse, no hay ningún problema. Claro, pero después mañana se puede hacer otra cosa. Terminemos y nos ocupamos de otra cosa, claro. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros no estamos ni al tanto, ni pendientes, ni tenemos por qué hacerlo de las estrategias políticas que tienen coincido. Las agrupaciones, donde lo hemos visto, lo han dicho acá legisladores, en donde cuando uno les planteaba, ¿por qué no van a discutir la ley Lucio, por ejemplo? Sí, claro.
mientras se Sí, discute, pero. Bueno, mientras se discute decían, no, la estrategia política es otra. Totalmente. Entonces, Bueno, pasó en el Senado, digo, donde un día no trataron al Colcero en una posición era una posición de Cornejo. Nada, sí. Exactamente, y no tampoco trataron a Luis Lucio, efectivamente. No, pero digo esto porque, claro, bueno, acá es un proyecto que presentan dos opositores. Bueno, a lo mejor justamente por eso a lo mejor el oficialismo no lo trata. Pero podría ser, me parece a mí, equivocadamente, como es un tema pensando no en el 2024, no el mes que viene, bueno, no es sí. alquileres. A lo mejor sería un buen ámbito para discutirlo con tranquilidad y, como decís vos, convocar a medio mundo en comisión, pero bueno. Sí, pero bueno, de Daniel Arroyo también dio un poco siempre que lo consultamos a Arroyo, él nos habla de una agenda muy básica, o sea, muy en la base de las preocupaciones. Eso es lo que él como que ve una atención mínima, aunque sea, de estos temas. O sea, no pueden estar ausentes. Porque también... Cuando decís estos temas, ¿cuáles? ¿Estos o decís, por ejemplo, los temas de vida cotidiana que plantea Arroyo? Y también al mismo tiempo requieren de decisión del Ejecutivo. Entonces ahí también se juegan los tiempos del Congreso, porque el Congreso no está para no legisla en lo inmediato, en el ya. Pero la gente lo pide. Sí, también, claro. ¿no? Sí, aparte, digo, en general lo que nos sucede es que las leyes vienen detrás de la... Sí, claro, totalmente. Eso. De la realidad, digo. Esto de alguna manera lo demuestra, pero en un ejemplo que por ahí... Coincido. No genera rispidez entre oficialismo y oposición. Bueno, por ejemplo, cuando se está discutiendo el tema alquileres, que no se va a ningún lado, por ejemplo, te dicen, che, ¿y por qué no mirás este fenómeno nuevo que tiene que ver con que Buenos Aires está como muy barata para turistas extranjeros? Entonces crece exponencialmente la ocupación de viviendas por renta temporaria o Airbnb. Y no se mira esa cuestión, como el tema principal es otro, estoy tapado por la coyuntura y vamos a legislar tarde. Vos podrías legislar ahora el tema de renta temporaria, que es un tema que ya está instalado y creciendo, claro, y que es una característica central de otras grandes capitales. Y sin embargo no lo estás previendo, no. Es que, digo, no, a ver, con 100% de inflación y con esto estás casi obligado a correr detrás de la coyuntura, me parece, ¿no? Sí, claramente. Me parece, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, nosotros también, por eso cuando decíamos que somos optimistas, es la Cámara de Diputados tiene 257 diputados. La Cámara de Senadores tiene 72 senadores. Bueno, digo, entendemos que hay que correr atrás de la coyuntura, pero también entendemos que alguno puede mirar un poquito más allá de la coyuntura. Sí. Digo, bueno, el tema alquileres, casi que se desmintió la intención de suspender la ley. Sí. Que salió del propio gobierno. Ahora quedó en nada eso. A ver, una pregunta para ustedes dos que son optimistas. Digo, uno conoció una Cámara de Diputados en tiempos de Menem y de Kirchner, que donde había, y Cristina, como había una mayoría importante en el oficialismo, la crítica de afuera era que eran una escribanía, ¿no? Sí. La verdad que la paridad que hay en los 4 años de Cambiemos y estos 4 años hace que sea muy trabajoso, Ahora digo, yo no me quiero ni poner a pensar lo que puede ser el 2024 con una composición de la Cámara todavía más dispersa y más heterogénea, ¿no? Porque digo, yo no sé hasta dónde va a llegar Milei, pero que va a tener más diputados que ahora me parece que va a tener, digo, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y cómo te forzará casi un sistema parlamentario, me parece, ¿no? Bueno, ahí hay que apelar a lo que siempre dice el sector de la política, que hay que hacer y que parece que nunca hace, que son los consensos. Totalmente. Digo... El sector de la política todo el tiempo plantea, el consenso que yo te impongo, eso es lo que pasa. No los diputados, no estoy hablando de los diputados, estoy hablando de la política así en general. Plantea que las soluciones tienen que llegar por consenso, que la discusión se tiene que abrir al consenso, que en un mundo donde ya no existen los partidos políticos, sino que existen las coaliciones políticas, bueno, hay que llegar a los consensos. Bueno, si vos tenés un Congreso de la Nación, gobierne quien gobierne, donde está muy atomizado, donde hay muchas fuerzas políticas y nadie tiene una mayoría, bueno, van a tener que buscar las formas de encontrar consensos. Lo que me parece que la problemática que tiene la Argentina es que tiene una situación tan compleja que, bueno, puede buscar un consenso para tratar inteligencia artificial.
A mí me parece... Vos tenés que buscar un consenso para tratar inflación, para tratar alquileres, para... Coincido. Bueno, digo, a ver, si yo no me equivoco, me parece que lo que en su momento, año 2017, era como 2016, cierta convivencia del Frente Renovador con el macrismo. Parece que se rompe cuando el Frente Renovador le dice no. Blanqueo para los familiares, no, dice, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Digo, y acá el oficialismo podría haber establecido algún acuerdo macro, pero ¿qué te pedía la oposición? Te pedía boleta única, ¿te acordás? Claro. Digo, no hay consensos porque cuando te piden mucho decís que no. Bueno, o para que haya vos tenés que ceder mucho, me parece. Bueno, y eso es lo que no están acostumbrados, me parece, ¿no? Lo que pasa es que todos piden mucho, supuestamente, no para que en la mesa tener algo con que negociar y quedarse con algo. Lo que pasa es que nadie se sienta en la mesa. No, claro. Entonces... La otra vez fue noticia que hubo labor parlamentaria en el Senado. Sí. Claro. Sí, hay labor parlamentaria. Claro, tiene que haber labor parlamentaria. Nos tenemos que sentar y ver de qué va a tratar la sesión y ser una sesión ordinaria. O sea, con temas que van saliendo, no solamente los que pide un sector. A mí me gusta el Congreso con paridad. A mí me gusta. Me parece... Sí. No, claro, ¿eh? No es una desventaja. Y hay algunas leyes que se mejoran. No. Me parece bien. Bueno, digo eso sí, es el número que hay, es lo que la gente se siente representada así. Y quita discrecionalidad en muchas cosas. Sí. Pero me parece que también te exigiría lo que plantea Cantón, mayor trabajo por el consenso. O Cayón. Marcelo Cantón. ¿Qué dije yo? Cantón. Marcelo Cantón, le mando un abrazo grande a Marcelo Cantón. Es un amigo. Por eso, le mando un abrazo grande. En serio, lo que dice David Cayón, porque, por ejemplo, un tema central como alquileres, y no sé, no hay acuerdo porque ninguno cede nada. Y bueno. Bueno, pero el punto es que me parece también, también lo que existe... Dale. No solamente la imposibilidad de que no haya acuerdo porque ninguno cede nada, sino por el temor de perder, básicamente. Sí. Porque pues, vos tenés 2 dictámenes. Bueno, anda al recinto. Sí, claro. Llevalos al recinto y que gane uno y pierda el otro. Bueno, pero porque acá está también mal visto arreglar. Se usa la palabra arreglar. Sí. Bueno, vos arreglaste entonces el alquileres, le das los votos porque algo debe haber. Y lo que algo debe haber es que salga una ley. Y mucha preocupación por atender a tu propia tropa, ¿no? Claro. Si yo negocio, corren riesgos los votos que yo tengo de mi gente. Claro. En cambio, si yo no arreglo, los míos lo tengo. Los míos lo tengo, porque no tenía que hacerlo, punto. Mirá qué malo que las cosas no salen porque los otros son muy malos. Sí. Efectivamente, sí. Bueno, ahí estamos, ¿eh? La hora 17:25, estamos con David Cayón y estamos con Daniela Mosetic. Y vamos ahora con el señor, con el diputado Pedrini, que estuvo con Horacio Emboni y decía lo siguiente. Lamentablemente se tomó a la Cámara de Diputados, al Parlamento, como rehén de una disputa política que debería haberse saldado de otra manera. Nosotros hacemos uso del artículo 53 de la Constitución Nacional para iniciar un juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, usted integra, entre otras cosas, la Comisión de Juicio Político. Exacto. Eso derivó en un bloqueo al Congreso por parte de la oposición, que no iban a sesionar hasta que no se levante ese juicio. Bueno, luego acontecimientos extraordinarios como lo sucedido en Rosario, y la necesidad de reforzar el sistema judicial de Santa Fe hizo que sesionemos, que se rompa ese bloqueo, digamos, o la necesidad de dar respuesta a miles de personas que iban a llegar a la edad jubilatoria y no lo iban a poder hacer por falta de aportes. Bueno, esos dos hechos hicieron que ese bloqueo se rompa, pero solamente para estas cuestiones. Uno de los logros de la democracia es nuestra política de derechos humanos, envidiada en el mundo. Bueno, estos señores se atrevieron a intentar volver atrás, a liberar a los genocidas, que de eso se trataba, ni más ni menos. Para eso eran 4, le faltaban
le faltaba un voto. Y ese voto fue traficado. Ese voto que le faltaron... ¿Traficado? Sí. Arreglaron con la doctora Hayton de Nolasco que quería permanecer. Se tenía que jubilar, le dijeron que se queda un rato más. Le dijeron que se quede un rato más, presentó un amparo. Un juez... Ella tenía una postura anterior distinta. Sí, había anunciado, inclusive en varios reportajes, que ella se iba a retirar a los 75 años. Yo no sé cómo estamos discutiendo esto de los 75 años. La Constitución dice que los jueces deben retirarse a los 75 años. Bueno, eso se hizo por una cuestión de sentido común, una persona después de los 75 años. Bueno, entonces, y ni más ni menos que impartiendo justicia. Puede haber alguna excepción, pero bueno, las normas son generales, son para todos. Bueno, decretó el juez Molina Pico que la Constitución era inconstitucional. Dijeron que... Eso es una barbaridad. Pero eso sí, claro, sí, la Constitución es inconstitucional. Bueno, ningún problema. Entonces, ¿cómo dijeron que la Constitución era inconstitucional? Con un fallo. Dijeron que era cosa, entonces que se les permitía. Pero eso permitió que tengan los 3 votos para Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco para que salga esa sentencia fatídica del 2-1. No, a ver, una consulta a mis dos compañeros, a Cayón y a Mosetic. Digo, me parecía a mí estaba cantado desde el vamos, que era muy difícil que el oficialismo pudiera avanzar para comprobar lo que intentaba en la anterior reunión, de que había habido connivencia del Ejecutivo con la Corte para avanzar en el 2-1. Yo nunca vi que tuviesen pruebas concretas. ¿Qué podían tener? Eran todos hablaste, no hablaste. No lo vi cómodo, no los vi cómodo preguntando, y yo lo veía a Garabano muy tranquilo respondiendo. Pero pregunto, sí, bueno. ahora con este tema, me parece que es más de papel contra papel, el tema de los fondos de la Corte Suprema y cómo se administra la obra social, ¿no? Sí, además tiene que ver con varios de los integrantes. Hay papeles, hay números, faltan auditoría, faltan cifras, hay mails, hay comunicaciones internas, hay como que más. Lo del 2-1, lo que llamó la atención es, más allá de Garabano se comió todas las piñas. Sí. O sea, fue larga la exposición de Garabano. La utilización de los 5 periodistas como medida de prueba, digamos, notas periodísticas que hablan de un acuerdo. Que no te agregaron nada. Digamos, claro. Yo vi algunos de los colegas que hablaron. Mira, yo lo que te puedo decir es esto y esto, en base a mis fuentes. Yo no pongo las manos en el fuego por nada de esto acá que sucede. Yo te cuento, en su momento ahí estuvo Silvana Boschi, que hizo un libro de la Corte Suprema. O sea, gente que está informada y que es un seguimiento diario, ¿no?, de esos temas. Bueno, esto digamos, tampoco es que se los juzga, digamos, digo juzga porque es juicio político, pero no sé si es la palabra correcta. Se están planteando distintos bloques temáticos que llevan a ese mal desempeño global. Claro. No se está tomando en cuenta, me parece, una decisión en particular, sino que es en conjunto. Porque después, este tema de las obras sociales se intercala, porque venía lo de coparticipación. Ahora se empieza a caldear un poco el ámbito ahí con la carta de Lorenzetti y unas nuevas medidas de prueba que recibe el Frente de Todos, que acelera estas obras sociales. Pero también vamos a tener después el bloque de la coparticipación, que ahí sí puede tener que ver más con este fallo, que es más fácil de ver, ¿no?, en los números, en las cifras. Y que no tiene que ver con los acuerdos políticos. La única vez que yo vi que había cierta incomodidad era con Sebastián, el primer juez que estuvo incómodo, Ramos. Con Ramos había incomodidad. Y cuando estaba esta empleada de la vocalía de Rosati también había incomodidad. Lo que yo veía con Garabano es que era que respondía con... Bueno, son diferentes personas. Totalmente. Garabano además. Ministro, efectivamente. Tiene muchos años. Claro, bueno. Tiene mucho recorrido político, entiende mucho más de la política. Era sorprendente que por ahí
técnicos de la Corte Suprema no hayan llegado más preparados para lo que tenía que ser un intercambio. Exactamente. Y Garabano, cuando dice este es público y notorio que yo nunca estuve de acuerdo con el 2x1, me parece que era como un elemento muy favorable a él, ¿no? Sí, pero sí, bueno. también digo... Tampoco estuve de acuerdo con intentar meterlo por decreto a Rosati y a Rosenkrantz, Sí, viejo, ¿no? ahí la duda con Sí. lo de Garabano, que me parece que también va a ser la duda para lo que viene de la Corte de lo que es el juicio político, era el posicionamiento de la coalición cívica. La coalición cívica nunca lo quiso Garabano, le pidió juicio político cuando Garabano era ministro, con lo cual digo la relación no era la mejor, pero lo que pasa que bueno, digo, el posicionamiento que tomaron respecto de Garabano fue la de mirar y esperar. Sí. Ahora la discusión es diferente, porque Sí, claro. una de las denuncias que tiene que ver con el manejo de los fondos de la Corte Suprema y de la obra social de los judiciales, la hizo la coalición cívica. Claro. Que es contra Lorenzetti solamente. Ahora, el punto es que en eso... No fue el único administrador Lorenzetti. No, claro. digo, lo que se va a tener Era que... el presidente de la Corte en el momento Sí. que Claro. estaba en esos... Lo que pasa es que lo que se va a tener que definir y se va a tener que decidir es si la Corte es un cuerpo colegiado o las decisiones las toma una persona sola en su despacho. Entonces, ese punto, ¿por qué? Porque la coalición cívica denuncia a Lorenzetti, pero el Frente de Todos denuncia a todos por lo mismo, digo, no es por otro tema. Entonces, ahí lo que se va a decidir es, bueno, y lo que se va a definir es esta decisión. La coalición cívica va a tratar de probar de que la tomaba Lorenzetti en soledad. Claro. El Frente de Todos va a tratar de probar que la tomaban de manera colegiada. Y lo otro que va a tratar de probar el Frente de Todos es que al día siguiente que se fue Lorenzetti y que asumió Rosenkrantz, la decisión pasó a ser compartida, ¿no? la decisión, sí, en el caso, vamos a suponer que no logran comprobar que era compartida, que era colegiada, sino que la tomaba una sola persona. Bueno, ¿pueden probar que al día siguiente cambió ese estado de situación? Digo, Rosenkrantz puede probar que todo eso de lo que se lo acusa a Lorenzetti con él no pasaba. Exactamente. No, por eso digo que me parece mucho más atractivo. Bueno, la hora 17:35. Vamos con un par de minutos más del diputado Pedrini hablando con Horacio Embona. A ver. Sí, estoy desde hace tiempo con un proyecto de crear la primera universidad indígena en Argentina. Es muy importante. ¿Qué sería, digo, para aquellos que te están escuchando y viendo? Bueno, sería una reivindicación a los pueblos originarios y la posibilidad de que ellos tengan de tener estudios de grado en su propio idioma. ¿Tenés posibilidad de hacer eso? Bueno, si el proyecto está presentado, ya anteriormente yo tuve un periodo de diputado nacional y se logró que la Comisión de Educación emitiera un dictamen favorable. Nosotros tenemos el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es el IDACH, se llama, que lo censa y claro, ellos eligen sus autoridades, tienen, de las 3 etnias, y bueno, votan, integran el padrón 80.000. 80.000. Aproximadamente 80.000 personas. Ya no. Ya no. No. Ya ellos se imponen, si hay un olvido te lo van a hacer saber, porque es una gente que tomó conciencia de sus derechos. Lo que presenté es un proyecto, tal vez, que tiene la anuencia del Norte Grande, que tiene que ver con la institucionalización por ley del Norte Grande. Son 10 provincias. Y bueno, son 10 provincias que se reúnen y hay un proyecto que fue impulsado por algunos gobernadores, lógicamente incluido el mío, incluido Capitanich. Casi todos están de acuerdo que se haga una ley mediante la cual se reconozca, se institucionalice esa unión de provincias que hay en el Norte Grande. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado
Pedrini. Y ahora ella, Mocetic, programa de respaldo a estudiantes, el plan Progresar. A ver. El plan Progresar seguramente lo tienen en la mente, porque es un programa que ya existe hace más de una década. Y este es un eje de enormes problemas hoy por hoy en Francia. Han recortado. En Francia hay miles de estudiantes, hablaban de 50 o 60.000 con planes de asistencia de 500 y 600 euros. Ah, mira. Poquitito. El Pato se pone a estudiar, ¿eh? Acá también son 500 euros, ¿no? Sí, bueno, pero entonces, oficial y los Casa Piano. y los está recortando el amigo Macron, así que hay un lío bárbaro. Exactamente. Bueno, lo traemos, como digo, es un tema que tiene más de una década acá en Argentina, pero es uno de los temas de la sesión del próximo miércoles. Claro. Incluido en este temario, la idea de, bueno, cuando hay programas que funcionan y que se quieren poner en práctica y que continúen a través de los gobiernos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una ley. Claro. Hay que hacer una ley para garantizarse de que esto siga existiendo. Y que si alguien lo quiere modificar, tiene que juntar el número en el Congreso. Por eso, Blanca Osuna, que es la titular de la Comisión de Educación, es quien lleva adelante este proyecto con un montonazo de firmas del Frente de Todos, un montón de firmas originales y después... Ahí lo vemos en la página, está agregados un montón, se sumaron un montón de respaldos después antes del tratamiento en comisión. Y bueno, tiene dictamen desde diciembre de 2022, las comisiones de educación y de presupuesto, por lo tanto las dos vertientes, el contenido y la platita están aprobados en esas dos alternativas. Lo que dice el proyecto de ley en su primer artículo es que el objetivo es promover las oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico-profesional de jóvenes entre 16 a 30 años de edad, inclusive residentes en Argentina. O sea, 30 seguimos siendo jóvenes. O sea, es un dato esto, ¿eh? ¿Por qué seguimos...? Claro, ¿viste? Seguimos siendo jóvenes. Está bien, no sos millennial, pero sos joven. Yo hubiera dicho un 16-25, pero... Está bien, sí. Es la generación millennial, hasta ahí llega. Estamos. Dale. Pero, bueno, este plan Progresar, que es llevado a la práctica, es la posibilidad de recibir un incentivo mensual que haga que vos, bueno, no... Tenés que mostrar como contraprestación, supongo, a algo que certifique que seguís estudiando en el secundario. Sí, ahora les cuento los requisitos, pero es poco, por ahora estábamos viendo recién cuando estaba la cifra actualizada de 12.800 pesos por mes. Esto no tiene que ver con que vayas a estudiar y no trabajes, no es un plan social, es un plan educativo. La idea es que vos estudies y que, por ejemplo, te puedas costear el transporte para ir, que puedas costear los elementos, los libros, las fotocopias, todo eso. No tiene que ver con la situación laboral, ¿no? No, claro. No es. Porque en alguno de estos planes, me confundo los nombres, ¿cómo se llama? Cayó en el de... ¿Procrear trabajo? No, bueno, sí, potenciar. Me parecía parecido. Potenciar trabajo, sí. Una de las posibles salidas del potenciar trabajo es, bueno, que estudie, que cierta cantidad de los que tienen el potenciar trabajo se incentive un oficio, una capacitación. Ok, pero esto no tiene que ver con planes sociales de trabajo. Claro, no. Son principios de esta ley a el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista. Obligatoriamente, para recibir esta contraprestación, tenés que ir. La erradicación del analfabetismo, o sea, un objetivo básico, muy total. loable, A nosotros nos parece raro todavía seguir escuchando eso, pero sigue siendo un objetivo. En América Latina sigue siendo un tópico. Bueno, perdóname, lo hemos hablado acá. Carlitos Tevez lo contó hace poco. Yo hice 8 años de escuela, dice, y yo no sabía leer. Claro. O sea que, viste, a veces terminar la escuela, terminar 8º grado no significa que a lo mejor no tengas problemas todavía de aprendizaje muy concretos. Ahí está, y el impulso de la educación permanente. También el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los y las jóvenes en el nivel obligatorio, superior y en la formación profesional. Trayectorias educativas a mí me lleva a la pandemia, cuando se habló, fue uno de los temas, uno de los proyectos que fueron aprobados acá en la Cámara de Diputados, las trayectorias educativas, cómo darle continuidad a esas trayectorias cuando estaba el problema de la presencialidad / virtualidad, ¿no? Bueno, fortalecer esas trayectorias, que los chicos arranquen y sigan esa trayectoria hasta el final, que se logre ese camino. Y también buscar el diseño de las políticas públicas educativas para la mejora de la calidad de vida de jóvenes y adultos. El diseño de las políticas públicas que estén
con la modernidad, que tengan que ver con las necesidades básicas. Sí, las materias que hay que estudiarlas, pero también tener en cuenta qué se estudia ahora, qué se sirve para el mercado laboral, cómo se combina el trabajo con el estudio. Bueno, un montón de políticas educativas que, siendo 2023, hay que ir modificando y mejorando. ¿Qué más? Requisitos, ahí está. Pato, no te puedes anotar. Es entre 16 y 30 años de edad, inclusive... Putito. Exactamente. Tenés 15. Por eso no llega. Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. También acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por este programa. Los ingresos del joven y de su grupo familiar no deben ser superiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Cuánto están? ¿70.000? Más o menos. 80.000. 80.000. O sea, 240. Y realizar un control anual de salud. Esto tiene que ver, es similar lo del control anual de salud, por ejemplo, es con lo mismo que la AUH. Claro. Que tenés que certificar que vas al colegio, que vas a hacer el curso, el nivel acá sirve a nivel superior. Y también, ya que estamos, ya que te tenemos agarrado, hacemos un control de salud. Claro. La asignación, acá me parece que no lo hace. La asignación universal por hijo lo que hace es, te retiene una parte. Todos los meses. Todos los meses te retiene un 20% y a fin de año, cuando vos presentás que, si en el caso de que es un bebé, tiene todas las vacunas, las visitas a los pediatras, si en el caso de que es un niño, tiene las vacunas, la asistencia a la escuela, se te paga ese 20% que se te retuvo todo junto. Digo, acá me parece como son adultos, todo va a son adultos, son chicos grandes. Sí, se lo va dando todos los meses. Sí. Durante el segundo cuatrimestre del año 2021, ahí en los fundamentos se hace un recorrido cronológico de cómo viene trabajando este plan Progresar y ahí habla del segundo cuatrimestre del año 2021, que es las últimas cifras que se tiene. El Progresar cubrió 775.426 titulares, un 71% más que en el primer trimestre, o sea, es un número bueno, es un año... ¿Se acuerdan? Es el segundo año de la pandemia donde la verdad que se aflojaron mucho las presencias en todos los niveles. Sí, claro. Por eso marcan eso como, bueno, gracias a esto, a este sostén, se pudo incrementar un 71% de un cuatrimestre al otro. La composición de ese total se distribuyó en un 84.6% dentro del rango etario de 18 a 24 años. Y el 68% de las titulares de las becas eran mujeres. Qué numerazo ese, sí, un montón. Y eso tiene que ver porque, tienen más voluntad para estudiar, tienen más voluntad para hacer los trámites, porque es una cuestión 70% prácticamente respecto a hombres, ¿no? Sí, bastante. 7 a 3 debe ser por un montón de cuestiones, me parece. Sí, me parece que también que puede tener que ver con teniendo en cuenta lo de los 30 años, puede tener que ver un poco con la maternidad y volver a terminar cosas que no hiciste o buscar alguna salida laboral o completar el secundario seguramente en muchos casos. Creo que eso debe ser lo básico. Se debe encimar porque veo mucha publicidad de la ciudad también, ¿no? Sí. Para promocionar y terminar el secundario. Debe haber planes que a lo mejor o se complementan o se enciman, no sé. Sí, planes que son 3 años, por ejemplo. Las becas por líneas, las becas superiores concentraron la mayor cantidad de titulares, representando un porcentaje de 68.8, o sea, mirá, para estudiar por ahí algo más. Ahí también un número importante. Y esta importancia de ver las cifras, ¿dónde hay que poner el dinero? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, ¿no? Estaba pensando en eso, porque digo, cuando aparecieron los últimos índices de pobreza, que aparecieron a principios de abril, algún especialista decía, che, acá hay algo muy delicado, porque resulta que solo viven en la pobreza el 15% de los mayores de 65 años, pero el 50% de los chicos. Acá hay alguna asignación que indudablemente está mal. Una de las cuestiones es, por supuesto, que una jubilación mínima es muy poca plata. Sí. Pero, digo, es más que una AUH, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, y es un tema muy delicado. Muchas veces los jubilados no tienen a nadie para mantener. Exactamente. Son a ellos mismos. Está entonces, la cuestión demográfica que explica Arroyo. Exactamente. Que dice, el problema que se viene cuando los próximos jubilados no tengan la propiedad como tienen los jubilados de ahora. Bueno.
Pero bueno, no sé cómo se hace eso en términos económicos, cómo haces para trasladar o volcar mayor cantidad de recursos para menores de 5 años. Digo, porque tampoco el tema puede decir se lo saco a los mayores de 65 y se lo doy a los menores de 5. No sé si podés hacer. Exactamente, sí, claro. Bueno, pero menos que una jubilación mínima, me parece que. No, sé hasta pero dónde. digo. Por eso digo, sí, no sé, no coincido. Lo que pasa que, ojo. digo. Sí, ojo, hay mucha política en materia, digo, cuando estudian la política fina te dicen, che, ¿y cómo es el tema de la pensión? ¿Tiene que existir la pensión o no? Muchos sobreviven gracias a la pensión, porque 2 pensiones para una persona sola te da 100.000 pesos por mes, más o menos. Si te la quitan, estás en la lona, pero discuten eso. Bueno, pero eso va a haber que reconfigurarse con las nuevas formatos de familia, porque ya no vas a tener de quién cobrar la pensión. Totalmente, claro. Sí, lo que pasa es que tenés. Vos sí vas a... Yo sí me casé. Lo que pasa es que claro. en todo eso tenés un problema estadístico. Sí, claro. En todo eso tenés un problema estadístico. Miremoslo de esta manera. Cuando el INDEC mide canasta de pobreza, y entonces ahí uno empieza a mirar todo eso, ¿qué es lo que mide? ¿Cómo se toma? La medición es de una familia tipo. ¿Cómo es una familia tipo? Claro. ¿Cómo es una familia tipo hoy? No sé, pero ¿cómo es para el INDEC una familia tipo? Son 4 personas, 2 adultos, un hombre y una mujer, de menos de 40 años, más de 30. Los 2 trabajan con un niño o una niña de 8 y 9 años. Esto que parece así como medio, que no, ¿por qué me cuenta? Digo, cuando uno mira canasta básica, ¿qué es lo que mira? La edad de los chicos, la edad de los adultos, cuáles son las calorías que necesitan esos chicos. Entonces, frente a eso, se hace el número. ¿Cómo es esa familia? Digo, también teniendo a esto y a lo que viene hacia adelante. ¿Cómo es esa familia? Propietaria. Claro. Y cuando uno mira los números, lo que tenés es un proceso de inquilinización, de gente que cada vez alquila porque no puede acceder a la casa. Con 177.000 pesos sin alquilar. Claro, sin alquiler. Porque un alquiler para esas 4 personas no está menos de 100.000 pesos. Bueno, por eso mismo, digo. Entonces, frente a ahí eso... les cuento la última plaquita que habla de los términos presupuestarios durante el segundo trimestre. Se ejecutaron, del 2021, se ejecutaron 10.149 millones por el total de las becas Progresar, que en términos nominales implicaron un incremento interanual de 251% en relación al mismo periodo de 2020. Esto no tiene que ver ahora, no sé cómo será el del 2022. Hasta ahí mide el fundamento. Es un número interesante, pero... En términos reales creció, porque si en términos nominales creció un 151%, en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, creció. Así que bueno, ese es el tema de la sesión del próximo miércoles. En esto hay acuerdo. Así que no creo que haya mayores seguramente alguno tomará la palabra para hacer un discurso respecto de lo que cree que debería mejorarse del proyecto de ley, pero no respecto de si se cae o no se cae, si se vota en contra o no se vota en contra. Claro. No, y hay otra cuestión central que la hemos mencionado 1000 veces, que es el tema de ver cuándo se podrá calmar un poco y tranquilizar la economía, porque esto no se va a modificar el monto. ¿Cómo hace para pelear una paritaria para esta beca? Entonces, en 6 meses perdiste el 50% también, ¿no? Que es otro problema como irresoluble en el corto plazo, me parece. Sí. Yo no sé si está atada a la actualización de... no lo sé. No sé, por eso no. Si está atado a la actualización de algún otro de los planes sociales, digo, si se modifica la asignación universal por hijo, frente a eso se modifica. Exactamente, no sé. Vamos con ella, con Lourdes López, y mañana actividad en comisiones, básicamente lo que pasa en juicio político. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, saludar también a David y por supuesto a Dani y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, vamos pensando y planeando también lo que va a ser una nueva semana parlamentaria con mucha actividad en lo legislativo, con comisiones, también con una sesión que se ha pactado para el día miércoles a partir de las 10 de la mañana, pero en lo que respecta a juicio político en el día de mañana y por supuesto cumpliendo con lo que establece el artículo 53 de la Constitución, bueno, van a estar viniendo a declarar nuevos testigos, en este caso, para tratar e investigar y debatir sobre las irregularidades y también algunos puntos y malversaciones dentro que han quedado con respecto a la obra social del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Esto también
después de lo que fue la última reunión, las últimas 2 reuniones con temática, particularmente en el 2x1, aquellos represores por delitos de lesa humanidad, donde también hubo declaraciones, donde estuvo Estela de Carlotto, donde estuvo, en este caso, el ministro Garabano también exponiendo y respondiendo a todas las preguntas que le tenían los legisladores y legisladoras, donde estuvo también la llegada de algunos periodistas, pero puntualmente en esta ocasión y en esta 10ª reunión se van a estar abordando temas que tengan que ver específicamente con la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y con esto van a estar llegando Aldo Toñón, quien es exdirector de la obra social. También va a venir a la Casa de las Leyes un hombre de confianza, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, como es Toñón. Por lo tanto, bueno, va a haber seguramente varias preguntas que realizarle. Luego Melissa Solana, quien es contadora de esta obra social. La médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi. Además, Gustavo Montanini, quien es docente de la UBA y también contador, y trabajadores de la obra social como Laura Coulin y Liliana de Brito van a ser algunos de los entrevistados que según también que ya invitados, perdón, que ya se han pactado para diferentes tipos de reuniones temáticas que vengan aproximadamente entre 4 y 5 en este caso personas a atestiguar para que de alguna manera se dé de todo de forma mucho más ordenada. Así que eso va a ser lo que se va a estar trabajando mañana a partir de las 13 horas, como todos los días, reunión en la sala 2 del anexo A. Por supuesto, con toda la comisión de juicio político, respetando el reglamento de la misma, presidido por la diputada Carolina Gailard. Bueno, perfecto. Lourdes, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Un placer. Igualmente. Bueno, tenemos que ir terminando. Una pregunta que mañana a lo mejor queda explicitado, pero digo, la ventana en la cual se investiga en los malos manejos en la obra social es una ventana grande, porque yo lo recuerdo a Lorenzetti, presidente de la Corte desde los años de Cristina. Después fue hasta Rosenkrantz, después Rosenkrantz fue un periodo y después vino Rosati. Pero digo, ¿se investiga desde cuándo? ¿Desde aquel momento en que asume Lorenzetti? Como funcionario de la Corte. Claro, por eso es un montón de años. Y de entrada un montón de plata. 12 años seguro. Claro, es un montón de plata. Ya el pedido de juicio político de Carrió es del 2017, o sea, ya estamos hablando de 6 años de cosas que ya habían pasado, o sea... Claro. Sí, sí. Pero bueno, el Congreso tampoco lo había tratado. Sí. Hablando de Carrió, hoy dijo que Macri no quiere seguir en Juntos por el Cambio y que quiere un acuerdo con Milei, dijo, ¿no? Sí, se está poniendo tensa la relación. Sí. Y dijo que va a sacar un libro para responderle a primer tiempo de Macri. Estamos a menos de 60 días del cierre de listas, lógicamente va a suceder esto. Además, más allá de las listas y los problemas, hay un montón de categorías que no están resueltas, sobre todo en Juntos por el Cambio, de cómo se va... Es lógico que esto, vamos a ver, se podrían juntar en una habitación y charlarlo, pero lo están haciendo en los medios. En esto que hablábamos de Neuquén, de lo que sucedió en Neuquén, por ejemplo, Juntos por el Cambio salió cuarto. Totalmente, exactamente, con Servi y con 3% de los votos. 3% de los votos. En Santa Fe, Juntos por el Cambio está dividido porque van en el frente sin la coalición cívica. Que tienen que elegir nombre ahora, todavía no se sabe. Digo, es bastante importante para saber quién se queda con el sello de Juntos por el Cambio. Porque la coalición cívica no está en el frente. No, exactamente. Bien. Así que sí, la verdad que parece, yo no sé si va a haber divisiones en Juntos por el Cambio, pero que la convivencia con el radicalismo y con la coalición cívica es como muy crujiente. Sí. Tenemos que irnos. Ella es Daniela Mosetic. Hasta cualquier momento, Mosetic. Él es David Cayón. Cayón. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nada más. Gracias. Mañana el señor Fernando Fraquelli. Buenas tardes. Punto Género, lunes, 23 horas.